nosotros acá estamos viendo que lamentablemente que exista tanto trabajo informal es también producto del poco incentivo que existe por generar cotizaciones, porque vemos que las cotizaciones, tanto para salud como para fondos después de las pensiones para la vejez, son insuficientes. O sea, hoy día tenemos mucha precariedad todavía en el sistema de salud público, las pensiones no son buenas y por lo tanto la gente decide finalmente irse por la informalidad porque le queda mucho más efectivo en el bolsillo y no está este incentivo de decir, no, yo tengo que formalizarme en el trabajo porque así yo también voy a tener un mejor futuro. Esa concepción hoy día no pasa, y para muestra de aquello, Gino, quienes tenemos padres que, por ejemplo, estuvieron en el sistema de pensiones antiguo. Mi mamá, por ejemplo, me contaba que a ella, en la empresa donde estaba trabajando, las convencieron a tal punto que todos se cambiaron a este nuevo sistema de AFP y de hecho les prometían muchas cosas bonitas. Muestra de aquello fue una portada del diario El Mercurio del año 2000, donde consignaba que de aquí al 2020 los chilenos se iban a jubilar con un 100% de su sueldo, si es que no más. De hecho, la promesa era como la tasa de reemplazo, que es decir, tu jubilación va a ser más o menos lo mismo que ganaste en los últimos años de trabajo y va a ser como un mínimo de un 70%. Hoy día vemos que las pensiones tienen una tasa de reemplazo de un 20% y el otro 20% se los pone el pilar solidario. O sea, una persona que solía ganar, no sé, soy pésima para los números, entonces voy a poner un número fácil. 1 millón de pesos, hoy día, no sé, podría tener una jubilación de 200 lucas. O sea, son cosas que uno de verdad no las entiende y tampoco genera ninguna motivación para seguir ahorrando, y claramente es un sistema de pensiones que necesita una reforma importante. ¿Qué pasó durante todos estos años, Gino, estos 40 años de AFP, y es más, estos últimos 20 años donde la promesa era te vas a jubilar por el 100% del sueldo? ¿Qué pasó entre medio? A ver, lo que pasó, Monty, es que la ambición no tiene límites. Y cuando yo tengo un poder, el problema es que yo quiero más y más y más. Ahora, no hay techo. No hay límites. Y el problema es que antes teníamos un sistema que primero la gente ganaba entre un 15, un 20, un 50% al año sin pérdida. Sin pérdida. De hecho, para dar un ejemplo, porque me han dicho que eso es un mito, bueno, ¿y por qué quebró AFP Futuro, que era la AFP donde trabajaba Luis Messina el año 96? Porque tuvo 3% de pérdida y para la casa. ¿Por qué quebró la AFP de Luxich, AFP Qualitas, también 3% de pérdida y para la casa? Era así de rudo el sistema y por lo tanto estaba diseñado para proteger a los afiliados. Tú no te preocupabas de nada, solo existía un fondo, el fondo C. No tenías que cambiarte de fondo, no tenías que hacer nada más que ver cómo tu plata ganaba. ¿Sí o no? Y incentivaba el ahorro. De hecho, tú si sacabas plata de la cuenta 2, no pagabas ni una comisión. No pagaba comisiones. Entonces el tema es que siempre, oye, metámosle comisión aquí, acá, empieza con todos estos trucos. Y el tema es que, ¿qué ocurre? ¿De verdad sabes cuándo se empieza a caer el sistema de pensiones? Y siendo, a ver, primero, ya, vamos a las causas por qué falló. Primero, si están ahorrando 4 de 10 trabajadores, al final estamos ahorrando en promedio entre 12 y 15 años. Con 12 años de ahorro no puedes pagar 30 años de pensión. Es un tema de racionalidad. Tú tienes que lograr a lo menos 30 años. Y de hecho, hay países que en el sistema de reparto, si tú no tenías 20 años de ahorro, no te pagaban ni uno. Entonces, hay que poner ese contexto que es súper importante, que estamos ahorrando poco. Y por eso es que yo decía recién, vamos con Pension Card, que la gente cuando consume, automáticamente el IVA, un 4% vaya a ahorro para que todos ahorremos. Eso es fundamental, pasar un sistema que todos ahorremos. Segundo tema, Monty, que con la rentabilidad no te sirve de nada ganar un 50% en un año si es que al año siguiente pierdes un 50%. Y te lo quiero explicar con peras y manzanas. Queda ahí en cero igual, o sea, queda ahí sin ganancia. Y hay peor, Monty, porque si tú tienes 10 millones y ganas un 50, quedas en 15. ¿Ya? Pero si al año siguiente pierdes un 50, la FP te dice, no, quedaste igual. Mentira. Porque
¿Qué hacen 7 millones y medio? Exacto. Y quedaste... Dije que era mala para los números. No te preocupes, pero al quedar en 7 y medio, lo que pasa es que la gente, al tener pérdidas, y esto ocurre por un traspaso de pérdidas del año 99, cuando tú tienes stock de pérdidas, incluso en mi caso, yo le hice caso y estaba recién trabajando y le pongo la tele y dije, ¿sabes que me voy a cambiar al fondo E para el año 2008? Había tomado la decisión de cambiarme al fondo E, prendo la tele, veo al ministro Andrés Velasco y me dice, no se cambie de fondo, no sea tonto, usted tiene tiempo para recuperarse. Le hice caso y perdí un 40%. Y lo peor de todo no fue atroz. es que uno dice, no, es que me recuperé después. Se demoró 4 años en recuperar la pérdida, primero. Segundo, la rentabilidad mía es de apenas un 2% integrada por esa pérdida. Una pérdida grande te destruye tu rentabilidad por el resto de tu vida. Entonces, eso es otro concepto que no se entiende, y por eso es que yo he insistido tanto con el tema de devolverle las pérdidas a la AFP. Y, oye, de hecho, deja de existir Felices y todo regresa más condicional. Entonces, el problema de este sistema es que no te sirve de nada ganar un 100% en un año. Si te arriesgas a perder un 50%, te destruye tu jubilación. Y lo tercero, Monty, y que esto es clave, el gobierno no ha anunciado que nosotros dimos una pelea súper fuerte porque se subieron las pensiones en AFP. ¿Y cómo se van a subir las pensiones? Lo que pasa es que el Estado manipula el precio que te deja retirar tu fondo. Entonces, para hacer un ejercicio con una mujer con 40 millones de pesos hoy en día está recibiendo una pensión de 200 lucas, que es una porquería. Digámoslo como... De hecho, por un ahorro de 50 millones está recibiendo 200 lucas. Ese es el ejercicio. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, suban la tasa de recálculo del retiro programado. Y lo logramos después de 8 años de existencia, lo subieron ahora en julio. ¿Y qué ocurre, Monty? ¿Sabes a cuánto le sube la pensión a esa mujer? De 200 lucas a 270 lucas. Ojo con esto, 70 lucas mensuales. Pero lo peor de todo es que el gobierno, en vez de decirle a la gente, ponga las 4 lucas, haga un recálculo extraordinario, súbase la pensión, no hace nada y se quedan todos callados. ¿Acaso a la AFP nos han mandado correo avisándonos de que puede subirte la pensión hasta en un 35% ahora? Nadie te dice nada, po. No, nada. Yo no he recibido nada. Y hay que decirle a la gente, pone 4 lucas o en tu cuenta 2 o en tu APB y las traspasas a la cuenta obligatoria solicitando un recálculo extraordinario. Si tú haces eso, la pensión al mes siguiente te puede aumentar entre un 12 hasta un 35%. ¿En serio? En las mujeres. No te puedo creer. Y eso es algo que está pasando ahora. Y para callar. Pero espérame, eso, Gino, eso tenés que repetirlo después al patio, ¿no? Con más detalle para poder entenderlo. Sí, vamos a dedicar un ratito a eso. Mira, que de hecho en algún momento vamos a hacer una pausa para que la gente vaya a buscar lápiz y papel, porque los tips que estás dando, Gino, te los vamos a pedir de vuelta, sobre todo que hay gente que más adelante también está preguntando sobre el Fondo 2, así que vamos a hablar de eso. Pero atención, no podemos pasar la oportunidad ya que te tenemos acá, preguntarte respecto a cuál es tu opinión de los planes de gobierno, que esto se ha convertido en te subo la oferta, te mejoro el negocio, y en realidad uno se empieza, bueno, ¿y por qué no me lo tiráis bueno de una y por todas? Atención lo que los pillaron. Aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que hace el gobierno para competir con este 10% del retiro? Mucha atención que el mandatario se mandó una frase que dijo, espero solo una cosa, que todos los parlamentarios cuando voten reflexionen, lo hagan con responsabilidad y mira lo que dice acá, y no cometan un error. Hay una solución mejor, que claramente es lo que él está proponiendo, pero atención que esto es bravo, bravo, bravo. Esto, rebustecimiento, como él le llamó, que es como la tercera propuesta que está colocando arriba de la mesa, que son variaciones de lo mismo, un bono no reembolsable de 500.000 pesos a los trabajadores con ingresos de hasta 1.500.000. Y ahí comienza a jugar hasta que la Fundación Sol, o sea, si yo le pongo subtítulos, te pillamos, pues, compadre. La segunda oferta que hace es peor que la anterior y pasó piola cuando antes te iban a dar 2.500.000 en 4 meses de 650 lucas y donde la cuarta cuota la pagaba el gobierno y tú no tenías que devolverla jamás.
Atención con este Twitter. Atención con este Twitter. A ver. Gobierno inicialmente ofrecía crédito blando con 4 cuotas hasta de 650 lucas. Luego, a última hora, en esta exasperación, parece que van a votar que sí. Y antes de la votación del retiro del 10%, salió con su último ofertazo. El 8 de julio ofreció un 25% como subsidio, una cuota de 650.000. Hoy quedó reducido de un bono de 650.000 a 500 lucas. Hashtag la letra chica, querido amigo. O sea, empeoraron la medida en vez de mejorarla, po. Mira, a nivel general, Salfate, la letra chica está en todo. Lamentablemente los gobiernos comunican algo y hacen algo muy distinto. Y, por ejemplo, ¿qué letra chica estamos viendo hoy día en el Congreso? Hoy están con una ley en el Senado donde quieren prestarle nuestro dinero de las AFP a las grandes empresas sin medición de riesgo. Bonos no inscritos se llama. Y por lo tanto, ¿qué pasa, Salfate? Se pueden prestar 20.000 millones de dólares de nuestro dinero. No tiene clasificación de riesgo y si eso después quiebra, no nos van a pagar. Claro. Uno, es un sistema de apropiación de nuestros dineros y eso está ahora en el Senado. No, son bonos no inscritos, y esto está en Estados Unidos y empiezan con todo el cuenteo. ¿Y cómo dicen que es mejor de nuestra plaza? Es decir, se quieren apropiar de todo nuestro dinero a través de bonos que no tienen ni siquiera medición de riesgo. Letra chica. Oye, pero no letra chica. O sea, espérame, porque él insiste, ojo, voten con consideración porque tenemos una propuesta mejor. O sea, no voy a decir lo que va a decir, pero mejor por ningún lado. De hecho, la segunda propuesta no es mejor que la primera y sin embargo es como que cambiaron la forma de cómo te entregan inmediatamente la plata, pero te están pasando menos, po. Finalmente se están quedando con 150 lucas, se estarían dejando para el bolsillo, donde la segunda propuesta, insisto, que es peor que la anterior. Que esto no quede así. Vamos a escuchar la primera propuesta de palabras del presidente cuando él coloca todo un plan de crédito blando. Y aquí tú nos vas a decir de dónde iban a sacar esta plata si no tienen para pagar el 10% siquiera y por qué ahora empeoraron, obviamente, esta propuesta. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ojo, se vienen los tips, lápiz y papel. Anoten. Préstamo estatal solidario. Para entender qué es, para entender quiénes pueden o podemos postular este préstamo, ¿les parece si revisamos primero las palabras del presidente, muchachos? Eso, sin interpretar, mira. Vamos a ver. Este préstamo es solidario porque queremos un Estado cercano y que apoye a la clase media. ¿Por qué es solidario? Primero, porque va a ser el Estado, no un banco, no una AFP, el que va a otorgar este préstamo. Segundo, porque el Estado no va a ganar un solo peso. La tasa de interés de este préstamo va a ser igual a 0% real. Tercero, porque tendrá 1 año de gracia y 3 años de pago y nadie va a pagar más del 5% de sus ingresos. Y cuarto, porque si al cabo de esos 4 años una familia no hubiese podido pagar íntegramente este préstamo solidario, el Estado va a condonar cualquier saldo que sobreviva. Te pasaste. El que más lo necesita. Mira, ojo, esa era la primera propuesta, que ahora la cambió por una peor. Sí, el problema, lo que se puede interpretar por parte de la gente es que esta propuesta que hace el presidente Piñera, que si bien él habla de un crédito blando, tasa cero, que efectivamente ningún banco te va a prestar plata con tasa cero, solidario, que lo puedes devolver en 4 años, te van a perdonar 1 año, no suena tan mal. El problema es que esa idea, esa propuesta llega tarde. Esa propuesta tuvo que haber sido en abril, no ahora en julio. Y es más, para quienes todavía están, yo interpreto a quienes sí defienden un poco esta propuesta, pero el gran problema también es la burocracia que hay detrás para poder acceder a estos créditos o a estas medidas de ayuda. Es decir, de toda la gente,
toda la gente que postula, que se ha tratado de inscribir en el registro social de hogares, ha tenido problemas, a mucha gente se le ha rechazado, pasó con el IFE también. Entonces, al final, yo creo que la gente está tan cansada, está tan agotada de esperar, está tan choreada de que siempre tiene que haber una traba para que te puedan hacer llegar una ayuda. ¿No debería ser esto un poco más rápido, más fácil, más concreto? Y por eso también se abre la discusión de retirar el 10%. Muchos también, defienden que no es... Monty. Claro, muchos defienden que no es buena idea sacar el 10% porque eso afecta a las pensiones futuras, etcétera. Yo me pregunto, la gente que sí está a favor de sacar el 10%, ¿tú crees que no sabe que le va a afectar a las pensiones futuras? Por supuesto que sabe, pero aún así la pensión sigue siendo miserable, aunque no saquen el 10%. Por lo tanto, considero que hoy día las ayudas han sido, primero, tarde. Segundo, han sido a punta de presión social, porque tuvo que abrirse la discusión en el Congreso sobre el retiro del 10% para que desde el Ejecutivo pusieran más propuestas más atractivas y que lleguen a más personas. Por lo tanto, acá el gobierno, yo creo que estamos en un punto en que puede poner una forma de ayuda maravillosa y aún así la gente no ni siquiera va a escuchar o va a pescar porque hay mucho dolor adentro, hay mucha rabia de que todo esto esté pasando muchas de una trabas. forma lenta, mala y muy segregada todavía. Ponte, te doy un dato adicional, que Dígame. entre el 1 de marzo y el 25 de marzo el Fondo A perdió un 25%. Gente vio cómo perdió 5, 8, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, así en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo este argumento de que, oye, si tú retiras el 10, vas a bajar tus pensiones, no tiene ningún sentido si en marzo dejaron que perdiéramos 25%, que fue mucho más que el 10%, y al final, ¿qué ocurrió con eso? Todos callados. ¿Acaso hicieron una reforma para que la gente no perdiera más dinero? No, porque finalmente les importa un bledo si nosotros perdemos la mitad de nuestro ahorro. Ya lo vivimos en 2008, lo vivimos en marzo, lo vivimos en octubre. Los jubilados en el Fondo E perdieron un 11%. Hubo jubilados que perdieron 11 millones de pesos y se agarraban la cabeza como si estaban en un fondo sin riesgo. Entonces, cuando le dicen ahora a las personas, oiga, usted puede retirar un 10%, no, es que le va a bajar la pensión, y que acaso las pérdidas no bajaron las pensiones. No. Es que esta es la política, es finalmente la política del terror. Te voy asustando por algo que viene pasando todos los años constantemente por lo que tú nos estás diciendo.